Del libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 2. Al llegar el día de Pentecostés, continuaban todos reunidos en el mismo sitio. De pronto un estruendo que procedía del cielo y avanzaba como un huracán invadió la casa en que estaban congregados. Vieron luego una especie de lenguas de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo los inundó a todos y enseguida se pusieron a hablar en distintos idiomas, según el Espíritu Santo les concedía expresarse. Buenas tardes a todos. Hoy recibimos en el Centro Ecuménico a nuestro querido amigo Rafael Vázquez, sacerdote católico de la Diócesis de Málaga, doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma, con una tesis sobre ecumenismo y eclesiología en el Vaticano II, implicado en un buen número de misiones, profesor en el Instituto de Ciencias Religiosas de su diócesis, delegado de ecumenismo y diálogo interreligioso, y director de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española. Es un gran especialista en el movimiento ecuménico, como demuestran muchas de sus publicaciones, y ha hecho muchos estudios en este ámbito a los que se pueden acudir. Le hemos invitado para no olvidar el gran acontecimiento de la Asamblea General de Karlsruhe del Consejo Mundial de las Iglesias del pasado septiembre. Este recuerdo al que nos hemos comprometido en el Centro Ecuménico para que no quede como una efeméride más. Le hemos pedido a don Rafael que comparta con nosotros su testimonio, él, que a su vez fue testigo directo de esta celebración, y que nos puede indicar qué hay de interesante para nuestro trabajo e interés ecuménico. Lo hemos llamado Ecos de Karlsruhe a esta ponencia, a esta sesión de esta tarde de hoy, y le damos muchas gracias a Rafael, que seguro que nos puede hacer indicaciones preciosas. Muchas gracias. Pues muchas gracias al Centro Ecuménico por la invitación a compartir. Bueno, eso va a ser más experiencia personal, mezclado después con la reflexión del que ha estudiado estos temas, así que me vais a permitir ir de lo personal a la teología, del ecumenismo, después a la experiencia de haber participado para mí en un acontecimiento histórico. La primera vez que yo oí hablar del Consejo Mundial de Iglesias fue en un curso de ecumenismo en Roma. Ya había terminado todos mis estudios en el seminario y precisamente alguien muy conocido en esta casa fue Héctor Val, el que daba un curso sobre el Consejo Mundial de Iglesias y la preocupación por lo social, en lo que él era bastante especialista. Y después, pues, otro de los profesores que después sería también censor de mi tesis doctoral, que fue William Henn, que ha trabajado en la Comisión de Fe y Constitución del Consejo Mundial de Iglesias. Ahí pues se veía lo que estudiaba desde los libros, la importancia de las asambleas a lo largo de la historia del ecumenismo, un largo recorrido de celebraciones, de personajes que fueron forjando lo que es el ecumenismo actual. Entonces, cuando tuve la oportunidad de participar por primera vez en una de estas asambleas, para mí era algo que viví pues con emoción, con cierto nerviosismo y poder participar en estas asambleas que yo había estudiado, que tienen un largo recorrido. No sé si se ve la diapositiva. Ahora. Un largo recorrido. Esta es una de las... se ve como un río, ¿no?, del ecumenismo, de todo lo que... No voy a recordar toda la historia de las asambleas porque solo muy a grandes rasgos, ¿verdad? Pero todos tenemos en la cabeza esas fechas: 1910, la Asamblea de Edimburgo, después el nacimiento de Vida y Acción, de Fe y Constitución, 1948... la constitución del Consejo Mundial de Iglesias, como fue Constitución, Vida y Acción se integra, el Consejo Internacional Misionero posteriormente, y así empiezan todas las asambleas desde Ámsterdam, Evanston, Nueva Delhi, Uppsala, Nairobi,
Vancouver, Canberra, Harare, Porto Alegre, Busan y la última, Karlsruhe. Para alguien que ha estudiado todos estos temas y que ha profundizado en todo lo que se ha trabajado en cada una de las asambleas, pues entrar en ese río de la historia, pues podéis entender que fuese algo como muy impresionante para mí, ¿no? Poder ser testigo de este acontecimiento histórico, porque en realidad han sido pocas las asambleas que se han realizado a lo largo de la historia. Estamos en la número 12 desde que nació el Consejo Mundial de Iglesias. Pues dentro de todo, pues la preparación con una expectación total como acontecimiento y también en lo que a contenido se refiere. Pues yo he ido siguiendo los contenidos del Consejo Mundial de Iglesias, los documentos que han ido saliendo de ahí, de Fe y Constitución, pues con mucho interés el poder participar. El título ya pues era bastante sugerente, ¿eh? El amor de Cristo lleva al mundo a la reconciliación y a la unidad. Por un lado, la asamblea volvía a Europa. La última asamblea que se había tenido en Europa era de 1968. Solo se han tenido 3 asambleas en Europa. La de Ámsterdam, el nacimiento, Uppsala y esta de Karlsruhe. Y el hecho de volver a Europa, pues ya era sugerente, porque era como decir, volvemos a retomar los orígenes, volvemos a las raíces del Consejo Mundial de Iglesias, renovemos el objetivo del Consejo Mundial de Iglesias, que es la unidad visible de la Iglesia, y por otro lado, ser signo de esperanza en medio del mundo. 1948 fue justo después del final de la Segunda Guerra Mundial, una Europa y un mundo que había quedado destrozado por la guerra y lo hacíamos ahora pues en un nuevo contexto, desgraciadamente, de guerra. No se esperaba, de hecho, la preparación de la asamblea no era para el 2022, se pospuso 2 años, la idea es que fuese en el 2020, pero así son las cosas y volvió a una Europa que nuevamente Demasiado necesitaba de pronto. un signo de esperanza. En aquel Yo la momento pienso llevadera. fue Ya, todo, yo creo que no hay tanto. fue todo un signo de esperanza el ver cómo las iglesias se reunían cuando el mundo se había dividido. Y nuevamente, pues Karlsruhe ha vuelto a ser un signo de esperanza en medio de un mundo dividido. La invitación a celebrar allí la asamblea corría a cargo de la Iglesia Evangélica Alemana, la EKD, la Iglesia Protestante de Baden, el Consejo de Iglesias de Alemania, la Unión de Iglesias Protestantes de Alsacia y Lorena y la Iglesia Protestante de Suiza, que fueron como los anfitriones. El hecho de hablar de el amor de Cristo lleva al mundo a la reconciliación y la unidad volvía a centrar el tema de la asamblea en una cuestión cristocéntrica. Se había tratado el Espíritu Santo, la Trinidad. Entonces, el amor trinitario pues, se ha revelado en la muerte y resurrección de Cristo. Y esta es la base sólida sobre la que apoyar el ecumenismo, desde el trasfondo de una espiritualidad de comunión, porque ese amor de Cristo que ha manifestado el amor de la Trinidad es el que nos lleva a reconciliarnos y a la unidad. Si no es en el fundamento de Cristo, no hay posibilidad de reconciliación ni de unidad. Yo creo que esto es uno de los orígenes del Consejo Mundial de Iglesias. Es en Cristo donde está nuestra fe y la fe en la Trinidad, que es la base para poder participar en el Consejo Mundial de Iglesias, lo que nos tiene que unir, y esa unidad es la que nos va a llevar a la reconciliación. Si no partimos de ahí, por muchos intentos que hagamos intentándonos unir por otros motivos, no está la base y no está el origen y la vocación propia del Consejo Mundial de Iglesias. Se hablaba ya de un ecumenismo del corazón, que también es interesante, porque ya sabéis que después del concilio, bueno, y antes, ¿no? Congar ya hablaba de que el ecumenismo era como un órgano con distintos instrumentos, con distintos, donde se hablaba del ecumenismo institucional, el ecumenismo teológico, doctrinal, se hablaba del ecumenismo de la base, el ecumenismo secular.
las distintas facetas del ecumenismo, pero no se había hablado hasta ahora, incluso el Papa Francisco ha hablado del ecumenismo de los mártires, el ecumenismo de la sangre, no se había hablado hasta ahora del ecumenismo del corazón. En cierta forma, es retomar el diálogo de la caridad y el ecumenismo espiritual, es decir, eres partir del amor mutuo, fundado en la experiencia común del amor de Cristo, en la estima mutua, para poder mirar al otro con los ojos de Dios, con la mirada de Cristo. El ecumenismo de la caridad, por otro lado, no excluye la dimensión intelectual, porque si hablamos del amor, el amor no se puede separar de la verdad. Aquello que se dice, no se ama lo que no se conoce. Y a partir de ahí, pues dar un testimonio común. En la intervención que hizo el Papa Francisco dentro de la asamblea, que fue por un vídeo, él reflexionando sobre el lema y el ecumenismo del corazón, decía que este lema aunaba el ecumenismo y la misión. Con estas palabras lo decía. ¿Cómo podemos proclamar creíblemente el evangelio de la reconciliación sin comprometernos también como cristianos a promover la reconciliación entre nosotros? La reconciliación entre los cristianos es la condición previa fundamental para la misión creíble de la Iglesia. Ecumenismo y misión van juntos y se interrelacionan. Volvemos de nuevo a las raíces del... No me obedece. Vale, ahora me he pasado dándole. Eso, bueno, dejamos ahí. Es decir, sí, vale. Volvemos de nuevo a las raíces del Consejo Mundial de Iglesias. 1910 era, ¿cómo podemos dar un testimonio de Iglesias unidas cuando entre nosotros estamos divididos? Y la gran pregunta de 1910 era, demos un testimonio común, hagamos misión de manera común, no escandalicemos con nuestras divisiones. Por eso yo creo que esta vuelta a Europa pues, ha significado una nueva reflexión del Consejo Mundial de Iglesias, cómo volver a nuestras raíces. Aunque ahora iremos viendo, en la medida en que avancemos, pues yo creo que ha faltado un puntito para poderlo recuperar, ¿no? La moderadora del Comité Central, Agnes Abum, que es una laica de Nigeria, también hizo una reflexión sobre el ecumenismo del corazón en el mensaje que dio a la asamblea. Y ella decía, miremos a las otras iglesias, ante todo, con los ojos de la comunión en el amor del Jesús compasivo, con los ojos del compromiso común por el reino de Dios. Y solo dentro del sólido cimiento de esa unidad en Cristo, miremos lo que nos separa en materia de fe, ministerio ordenado o ética. Interesante esto también. Yo he dicho antes que el amor no puede separarse de la verdad y aquí la moderadora hace alusión al amor y a la verdad. Nos miramos, ecumenismo de la caridad, ecumenismo del corazón, nos miramos con el corazón y con la compasión de Cristo. Y cuando seamos capaces de mirarnos como hermanos, empecemos a reflexionar sobre las cosas que nos separan, porque ya la mirada hacia la diferencia será distinta. No será del rechazo, sino de la comprensión, la acogida y la transformación, la renovación y la conversión. Después abordemos cuestiones que nos separan en materia de fe, en el ministerio ordenado o en cuestiones éticas. Importante esta mención a las cuestiones éticas, que va a estar muy presente también en esta asamblea por primera vez, porque esas cuestiones éticas hasta ahora no se habían abordado directamente, tema de la sexualidad, tema del papel de la mujer, la posición de las iglesias hacia el movimiento LGTBI, etc. Eso ha estado muy presente también en esta asamblea. Una obispa, Mary Ann Svensson, de la Iglesia Metodista, que también es vicemoderadora dentro del Comité Central, decía, en lo que se refiere al lema, dice, espero que esta asamblea nos permita ser más perfectos en el amor,
Queremos vivir un ecumenismo del corazón. Queremos que la gente pueda decir, como los primeros cristianos, mirad cuánto se aman. Partir de ahí. Y en el mensaje final de la asamblea, el último párrafo también va destinado a este ecumenismo del corazón. Dice, en Cristo todas las cosas serán renovadas. Su amor, que está abierto a todos, incluidos los últimos y los perdidos, y se ofrece a todos, puede movernos y fortalecernos para continuar en una peregrinación de justicia, reconciliación y unidad. Y de esta forma se sumaba aquello que en Busan pues habían decidido las iglesias de empezar una peregrinación de justicia y de paz, a lo que se sumaba con esta asamblea también la reconciliación. Porque no nos olvidemos que estamos volviendo a los orígenes, y si las asambleas se habían despistado en cuestiones de paz, de ecología, de cuestiones sociales, hemos vuelto a retomar la idea de la reconciliación y la unidad, que es el objetivo del Consejo Mundial de Iglesias. Ahora ya pues paso a una serie de experiencias que se viven allí, ¿no? Y que son muy bonitas. Por un lado, pues la alegría del encuentro, la diversidad y la unidad en la fe. Yo creo que eso es de como experiencia a nivel personal, y yo creo que los que hemos participado, pues el ver tanto colorido de la fe, vamos a llamarlo así, ¿no? Cada uno con sus vestiduras, cada uno según su propia tradición, pero todos unidos en una misma fe, es una experiencia muy bonita, ¿no? Lo que el mundo ve como algo que nos puede separar, nosotros lo vemos como una riqueza que nos une y que nos complementa. Y eso lo hemos vivido incluso en las oraciones, cada uno desde su propia tradición, cada uno con su lengua, cada uno con su forma de expresarlo, con su canto, con su liturgia, pero al mismo tiempo todos sabiendo que estábamos adorando al mismo Cristo. Pues 352 iglesias, en torno a 4.000 participantes, en un clima festivo en todo momento, en un clima muy cordial, con gran representatividad de las iglesias, todas con voz, todas dispuestas a la escucha, todas con el deseo de avanzar en esa peregrinación de reconciliación. Esto es algo que se palpa en el ambiente. Y después algo pues muy bonito, pues que igual estás hablando con la moderadora del comité central, que estás hablando con un obispo que ha participado de otro lado, que estás hablando con un laico que ha sido invitado, con uno de una iglesia que está, comes a su lado, no hay distinciones ni mesas presidenciales ni cosas de estas, es un lugar de encuentro, ¿no? El ecumenismo del corazón ha sido todo el hilo conductor de la asamblea en sí misma, que ya fue un signo de reconciliación. Y digo de reconciliación porque por las presencias que hubo. Iglesia de Ucrania, Patriarcado de Moscú. Antes de que se celebrase la asamblea, en la asamblea panortodoxa que se hizo, en la preasamblea panortodoxa que se hizo en Creta, se cuestionaba si las iglesias de Rusia, debido a la guerra con Ucrania, o la invasión a Ucrania, debía estar en el Consejo Mundial de Iglesia y si debían participar en esta asamblea. Y la respuesta fue que tenían que estar. Dice Sauca, que es el secretario general, en funciones, porque él fue a sustituir a otro secretario general, que era Gennadios, que murió en este tiempo, entre una y otra asamblea, y él responde a la cuestión de, ¿deben estar aquí los rusos? Y responde de esta forma que me parece algo muy bonito. Dice, como seguidores de Cristo, se nos confió el ministerio de la reconciliación. Y el tema de la 11ª Asamblea del CMI nos recuerda a todos que el amor de Cristo mueve al mundo hacia la reconciliación y la unidad. Sería muy fácil usar el lenguaje de los políticos, pero estamos llamados a usar el lenguaje de la fe, de nuestra fe. Es fácil excluir, excomulgar y satanizar, pero como Consejo Mundial de Iglesia estamos llamados a ofrecer una plataforma libre y segura de encuentro y diálogo, para encontrarnos, escucharnos unos a otros, incluso cuando estemos en desacuerdo. La opción del Consejo Mundial de Iglesias fue decir, este precisamente es un espacio de diálogo, ¿cómo vamos a excluir a nadie? Nuestras reflexiones no van a ser políticas, sino desde la fe.
y desde la fe encontramos hermanos. Y participaron. Aquí tenemos a uno de los obispos de Ucrania y hubo también una delegación de Rusia que participó y tuvo también su intervención, tuvo voz, escuchó y todo se hizo pues desde la garantía de quien está acostumbrado a lidiar con las diferencias sin que se caiga en contradicción. Que yo creo que en esto son expertos el Consejo Mundial de Iglesias. Desde el respeto mutuo, pero dispuestos a la escucha de aquel con el que estoy enfrentado. Pues esto ya es un gran signo de esperanza y un signo de reconciliación y de que el amor de Cristo nos lleva a la reconciliación y a la unidad a pesar de todo, ¿no? La siguiente presencia que a mí me resultó muy interesante es la presencia de evangélicos y pentecostales. Evangélicos y pentecostales que se han mantenido muy alejados del Consejo Mundial de Iglesias, donde se ha dicho que incluso es un movimiento satánico. Muchos de las iglesias pentecostales en Busan hubo manifestaciones diciendo que todo lo que se estaba haciendo allí era obra del diablo. Y sin embargo, en esta asamblea nos encontramos con el representante, este que veis aquí en la esquina, es William Wilson, el presidente de la Fraternidad Pentecostal Mundial, que representa 650 millones de cristianos, más de los miembros del CMI, del Consejo Mundial de Iglesias. Y el Isauca, el secretario general, llegó a decir que las últimas adhesiones y las iglesias que habían solicitado adherirse al Consejo Mundial de Iglesias procedían del mundo evangélico y pentecostal. Con lo cual es un paso muy importante dentro del Consejo Mundial de Iglesias, que en la octava asamblea en Harare, en 1998, para poder entablar relación con las iglesias evangélicas y pentecostales que no querían saber nada con el ecumenismo, ya había creado lo que se llamó el Foro Cristiano Mundial, que está sostenido por el Consejo Mundial de Iglesias, la Iglesia Católica, la Fraternidad Pentecostal y la Alianza Evangélica Mundial. Este fue un organismo para decir, puesto que no queréis participar en el Consejo Mundial de Iglesias ni entrar en nuestras reflexiones porque sois tan variopintos, creemos un ámbito, un foro donde podamos escucharnos. Y ahí vamos a estar presente el Consejo Mundial de Iglesias, va a estar presente la Iglesia Católica, va a estar presente los evangélicos, los pentecostales. Y en esas asambleas, pues que se han celebrado varias, la próxima creo que es el año que viene, el 2024, en Harare será. Y la idea es, pues, juntémonos, alabemos juntos, adoremos juntos, planteemos juntos la misión desde muy básico, pero no perdamos el contacto, porque creemos en el mismo Cristo. Bueno, pues esos diálogos que se han comenzado y que son muy interesantes están llevando a estas iglesias pentecostales a dar pasos y a plantearse entrar en un movimiento ecuménico más institucional como puede ser el Consejo Mundial de Iglesias. Pues bendito sea Dios porque se están dando pasos, ¿no? Después, otra de las presencias importantes, las iglesias ortodoxas. Las iglesias ortodoxas, hubo una reunión previa en mayo del 2022 en Chipre, una reunión panortodoxa donde participaron todas las jurisdicciones, que esto ya es algo importante, todas las iglesias ortodoxas bizantinas y las iglesias ortodoxas orientales. Solo faltó la ortodoxa de América y de Japón, porque no pudieron ir por una cuestión de cambio de fecha en la reunión. Aquello fue una reunión histórica y un momento de escucha, donde estuvo la delegación también rusa, donde se habló sobre la guerra de Ucrania y donde se decidió que iban a participar en el Consejo Mundial de Iglesias. Pero además, las relaciones con el Consejo Mundial de Iglesias se habían enfriado mucho. E incluso las iglesias ortodoxas habían planteado abandonar el Consejo Mundial de Iglesias por las posturas y las decisiones que el Consejo Mundial había tomado apoyando la ordenación de mujeres, la ordenación episcopal,
de las mujeres, el tema de todo el colectivo LGTBI. Esto decían que si el Consejo Mundial de la Iglesia seguía en esa línea, ellos se salían. ¿Qué es lo que hizo el Consejo Mundial de Iglesias en esa misma reunión? Pues decir, nosotros no podemos intervenir en las decisiones que tome cada iglesia, que es una cuestión de iglesia. Este es un foro de encuentros de comunión para promocionar y para poder lograr la unidad visible. Lo único que podemos pedir es que se respete la dignidad de todas las personas, independientemente de su opción sexual, de su condición, de si es mujer o si es hombre, y no entramos en esas cuestiones que son éticas y que son propias de las iglesias. Eso lo garantizamos. Desde el momento en que el CMI mostró esta neutralidad, pues los ortodoxos dijeron, entonces sí participamos, pero no nos vinculen a las opciones de determinadas iglesias sobre cuestiones en las que nosotros vamos a estar siempre en desacuerdo. Abordaremos un poquito más adelante esta cuestión que me parece muy interesante, ¿no? Otra presencia interesante fue la presencia de miembros de otras religiones. A lo largo de este tiempo entre Busan y Karlsruhe se ha cooperado con el Comité Judío Internacional para Consultas Interreligiosas, el Consejo Mundial de Iglesias, en el Congreso Judío Mundial sobre asuntos de igualdad en acceso a la vacunación, se ha cooperado con la Universidad de Al-Azhar en Egipto, con el Comité Superior de la Fraternidad Humana. Entonces, pues ahí hay otro campo que se está empezando a trabajar también en el Consejo Mundial de Iglesias, aunque sabemos bien que una cosa es el ecumenismo y otra cosa es el diálogo interreligioso, pero es que hay cuestiones que nos afectan a todos. La cuestión ecológica, la cuestión de la paz, la fraternidad universal, esto que tanto nos repite el Papa, la dignidad de las personas en donde esté, la libertad religiosa, pues nos afecta, son temas comunes. Entonces tenemos que aprender a trabajar juntos. De lo que también sorprendió, o a mí me sorprendió, la asamblea es la voz de los jóvenes. Justo una semana antes a la asamblea hubo una asamblea previa con jóvenes. Y los jóvenes hubo, pues, de los que iban a participar en lo que era el equipo de apoyo durante toda la asamblea, que estuvieron en todo momento presentes, gente súper amable, entregada, unos muchachos, los que estuvimos, ¿verdad? Que te trataban con un cariño, bueno, maravilloso, de verdad. Después participaron estudiantes de teología, también estudiantes de teología católica, del Instituto de Bossey, asesores, delegados, observadores, todo gente joven. Ahora bien, los jóvenes se quejaban de la poca presencia de ellos en la asamblea. No porque hubiese pocos jóvenes, sino porque las iglesias habían mandado pocos jóvenes. Claro, uno después piensa también y dice, claro, ¿de dónde vamos a sacar jóvenes para enviar? Si tampoco es que haya tanto en las iglesias. Pero sí se quejaban que en la asamblea de los 750 delegados, solo 93 eran jóvenes, es decir, el 12% del conjunto de delegados que tendrían voto en las decisiones de la asamblea. Pero todas las aportaciones que ellos hicieron fueron muy interesantes, muy interesantes por la cercanía a la realidad. Se veía gente pues con los pies muy en la tierra, es decir, una visión del evangelio muy encarnado y después pues, cómo las iglesias tienen que dar respuesta a estas realidades que están tan presentes en el mundo. En uno de los mensajes que ellos dan dice, lamentamos la matanza, la violencia, la brutalidad contra los seres humanos en tiempos de guerra perpetradas por opresores extranjeros en países como Ucrania o Palestina, los actos terroristas, el genocidio como los de Myanmar, la imposición del silencio, encarcelamientos injustos, bueno, podría seguir aquí, pero ejecuciones extrajudiciales en Filipinas, desplazamientos forzosos de personas y naciones a causa de la crisis climática, las guerras, los conflictos violentos, los regímenes opresivos que padecen en Oriente Medio, muchas islas del Pacífico,
la mayoría de los países africanos, en América Latina, la degradación y la destrucción de la madre naturaleza, la intolerancia religiosa, la persecución de los creyentes, exclusión y estigmatización de la comunidad LGTBI, la no participación de las mujeres, de los jóvenes y las personas con discapacidad. O sea que veis un análisis de la realidad pues impresionante, ¿no? Es decir, las iglesias, nuestras iglesias tienen que responder a estas cuestiones. ¿Y qué es lo que piden a las iglesias? Dice, pedimos espacio activo y significativo para los jóvenes. Pedían al Consejo Mundial de Iglesias una oficina permanente para jóvenes centrada en la promoción y la reconciliación y la unidad y la escucha activa del clamor de los jóvenes. Y verdaderamente se les dio la palabra. Yo recuerdo cuando asistíamos, ahora vamos a ir viendo el día a día de la asamblea, pero cuando se asistía a la asamblea plenaria, pues ellos tomaban la palabra y exponían también su opinión y se les escuchaba con respeto, ¿no? Que creo que es una cosa muy importante. Nosotros que estamos haciendo este camino de sinodalidad y de escucha, pues creo que es algo importante. Todo el mundo tiene algo que decir y todo el mundo tiene derecho a ser escuchado. Después, pues se fundamentará más o menos y lo importante es que la escucha no quiere decir que te tengan que hacer caso, sino que el diálogo precisamente lleva al intercambio, a la transformación personal, el que escucha, el que habla. Bueno, pues eso estaba muy presente. Vamos a pasar ahora a lo que era el día a día de la asamblea. Para los que no habéis estado, yo lo cuento como el que ha ido por primera vez, así que lo vivo todo como con mucha novedad, ¿no? Pues los que no habéis estado, ¿qué se hace en la asamblea? Pues empieza rezando. Se preparó eso que se llamaba la tienda del encuentro, que era el lugar donde se tenían todas las oraciones. Y en la oración de la mañana era una oración interconfesional, donde se ambientaba en función de las lecturas del día y comenzábamos rezando, una oración interconfesional, porque las oraciones de la tarde sí eran según los ritos de cada tradición que estábamos allí presentes. De esa forma, pues veíamos y podíamos participar en una oración ortodoxa o en una oración con el evangélico, donde nos ponían a bailar y todo esto, pero con sumo respeto, ¿eh? Claro, porque si todavía si a los españoles nos dicen muévete un poquito con la música, pues mira, cierto ritmo tenemos, pero un alemán le cuesta bastante. Y dice, bueno, quien se sienta que en este momento pues desea bailar o expresarlo y todo esto, que lo haga, pero que nadie se sienta obligado. Quien quiera estar sentado, que esté sentado. No hace falta que os pongáis aquí aleluya, ni gloria, ni nada de esto. No pasa nada. Cada uno según su rito y ahí es donde yo digo, pues ese sumo respeto, ¿no? Esa delicadeza de decir, pues si no te sientes a gusto porque no estás acostumbrado, no tienes que hacer el ridículo, o si te sientes ridículo haciéndolo, no es que los demás lo hagan, ¿no? Entonces, pues de esa forma tan bonita, ¿no? Pues siempre el comenzar con la oración, ¿no? Poniéndonos en presencia del Señor para poner todos nuestros trabajos ahí en esa presencia. A partir de la oración se pasaba a las sesiones temáticas. Ojo, porque era como muy dinámico, ¿no? Cuando se presentaba el día, que fueron pues de los más variopintos, el diseño de Dios para toda la creación, la cuestión de Europa, la integridad de la vida, la dignidad humana, el vínculo de la unidad de los cristianos, el testimonio común de las iglesias. No era discurso de una hora, como yo puedo estar haciendo aquí ahora mismo, ¿no? Sino era, pues eso que veis, un diálogo donde distintas iglesias ofrecían la perspectiva y cómo estaban trabajando este tema en sus iglesias. Con lo cual uno, cuando escuchaba, pues veía distintos puntos de vista, todo como muy interdisciplinar, ¿no? Y distintas edades que opinaban sobre el tema, distintas tradiciones que opinaban sobre el tema, que daban sus razones, y de verdad que enriquecía mucho escuchar esa variedad. Y bueno, pues se establecía ese diálogo corto, con intervenciones cortas, de verdad que no eran cosas pesadas, pero ahí participaban todos los miembros de la asamblea, ¿vale? Eso era justo después de la oración. Y tras la oración se pasaba a lo que es el estudio bíblico. Entonces, según la lectura que estaba
ambientando el día, un estudio bíblico y reflexiones por grupos. Porque lo importante, y es lo que dejaba transparentar el mismo ritmo de la asamblea, no es qué tiene que decir mi iglesia a esta asamblea, sino qué es lo que me está diciendo Dios a mí en esta asamblea, me está diciendo a mi iglesia, cómo yo debo reflexionar sobre este tema, cómo esta cuestión es una interpelación para mí, y esa es la gran aportación. Yo creo que en los procesos sinodales en los que estamos nosotros metidos también, que muchos han entendido como el lugar de la reivindicación ahora de los laicos, a los curas y a los obispos, de todo lo que nos han hecho callar y ahora nos han dado la palabra, vamos a reivindicar, nos hemos olvidado de que detrás hay un proceso de discernimiento. No es qué iglesia me gustaría a mí, sino qué iglesia quiere Dios en este momento de la historia, ¿no? ¿Cuál es la iglesia que Dios desea? Y cómo yo tengo que transformarme, y el otro también se tiene que transformar, y probablemente cuando nos ponemos en estado de discernimiento, todos nos transformamos, pero no nos olvidemos que la iniciativa y la voluntad y el proyecto de la iglesia no es nuestro, es de Dios, ¿no? Pues aquí la idea es esa, estamos en clima de oración, presentamos un tema, un estudio bíblico, reflexionamos a partir de la palabra de Dios, y por la tarde ya se pasaban a lo que se llamaban las sesiones administrativas. Interesantísimo esto. Las sesiones administrativas eran ya propias para los delegados y tal. Y veis ahí que van levantando como unas tarjetitas naranjas. Eso significa que la cosa va bien. Porque ahí es donde se deciden los mensajes, se escogen a los miembros del próximo comité que va a conducir el Consejo Mundial de Iglesias, representando todas las iglesias, donde se deciden distintas declaraciones que va a hacer a partir de la asamblea. Entonces se proponen, se muestran los borradores, se va leyendo cada párrafo del borrador, y se pregunta, ¿estamos de acuerdo? Y entonces, tarjetitas naranja, va bien. ¿Cómo se levantase un azul? Ese hablaba. En los 4.000 representantes, si había una sola... ¿Por qué? Porque el texto tenía que aprobarse por consenso. Entonces, si había alguien que levantaba tarjetita azul, se le daba el micro. ¿En qué es lo que no estás de acuerdo? ¿Cuál es tu propuesta para cambiar esto? Pues esta palabra en mi iglesia tal debería cambiarse por esto porque va a resultar, se va a interpretar de esto, tendríamos que hacer de esta otra forma. ¿Estamos de acuerdo en el cambio de la palabra? Tarjetitas naranjas, tarjetitas azules. Y así hasta que se llevaba al consenso. Todo lo que se aprueba en el Consejo Mundial de Iglesia es por consenso. Claro, por consenso, cuando hay tanta variedad de iglesias, no podemos profundizar de aquella manera, pero igual me adelanto a las conclusiones a las que yo quiero llegar, pero a veces tampoco hay que llegar a conclusiones tan rápido. Nosotros nos hemos metido en unos tiempos que no son los tiempos de Dios, y te mandan un mensaje y tienes que responder inmediatamente. Y como haya visto que las dos flechitas azules leídas y tú no las has respondido, ya se pone la otra persona nerviosa. No pasa nada. Si tardamos. ¿Por qué? Pues porque igual estoy haciendo otra cosa, o porque igual estoy pensando que te voy a contestar, porque no tengo la respuesta inmediata. No pasa nada. Pues yo creo que estos ritmos se han metido también en la iglesia. A veces, y el Papa Francisco lo dice mucho, vamos a iniciar procesos, hagamos un discernimiento y el Espíritu nos irá llevando. ¿Hacia dónde? Hacia donde el Espíritu diga. Pero claro, como nos gusta llevarlo todo tan atadísimo, nosotros tenemos la pregunta y la respuesta. Y con todo controlado, pues nos ponemos todos como muy nerviosos. Bueno, pues el Consejo Mundial de Iglesias plantea cuestiones, las lanza a las iglesias, las pone a reflexionar, y poco a poco, si hacen un buen proceso de discernimiento, irán dando pasos. ¿A qué ritmo? Pues al ritmo que el Espíritu suscite en cada iglesia. ¿Hay que llegar a conclusiones inmediatas? Pues igual no, igual no. Bueno, tiene sus riesgos, porque puede resultar todo como muy superficial, ¿no? Pero si están ahí,
yo creo que no es buscando la superficialidad, sino ahondar hasta donde se pueda. Aquí tenéis a los representantes, los que presidían, miembros del Comité Central. Este es un ortodoxo, no me acuerdo del nombre. La siguiente es Abun, que es una laica, la laica nigeriana, que es la moderadora. Esta tenía un arte para moderar a la gente impresionante. Eso era magnífico, verla cómo controlaba allí. Cuando la gente empezaba a hablar y allí no se callaba, ella empezaba a cantar. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Y la gente la seguía, Kyrie eleison, se callaba entonces y se pone, ahora seguimos. Esto. Nada de mandar a callar, nada de eso, se lo hacía con un arte fantástico, sí, 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 sí. Después la otra es la metodista, la obispa metodista de Estados Unidos, y el secretario general, el que está al fondo, Sauca, de la Iglesia de Rumanía, ortodoxa de Rumanía. Después, bueno, después de esta asamblea plenaria estaba la posibilidad de lo que se llamaban las conversaciones ecuménicas. ¿Y qué es lo que se hacía en estas conversaciones ecuménicas? Pues presentar estudios, documentos que está trabajando Fe y Constitución, que está trabajando Vida y Trabajo, lo que antes era Vida y Acción, lo que estaban haciendo determinadas iglesias, temas que afectaban. Pues, por ejemplo, en esas temáticas en las que después cada uno participaba, ¿no? No todos participaban en estas cuestiones. Ahí es donde se trabajó las respuestas que las iglesias habían dado a ese documento de Fe y Constitución tan importante, la Iglesia hacia una visión común. O un documento que ha hecho también Fe y Constitución, del que ahora hablaremos, que es el de la ética, ¿no? El discernimiento moral, que es un poco plantearnos cómo puede ser que partiendo de las mismas escrituras hayamos llevado a conclusiones morales y opciones éticas totalmente distintas que acaban dividiéndonos. Bueno, después digo porque estos son los dos temas más teológicos que han salido en la asamblea. El resto eran, pues, soñar un nuevo futuro desde los márgenes, evangelización y justicia, inclusión de las personas con discapacidad, la creación, la acción climática, el agua para la vida, el papel de la Iglesia en la salud y la sanación, economía en tiempos de desigualdad, paz justa en Oriente Medio, justicia racial, libertad de religión y de creencias, paz justa, solidaridad, etcétera. Entonces, los temas teológicos, pues, en que ahora cuando llega a las conclusiones, no tenían la fuerza que yo esperaba. No que debiera ser así, ¿eh? Pero bueno, pues también desde mi reflexión, igual yo me esperaba encontrarme como una asamblea tipo Concilio Vaticano II, ¿no? Donde, con documentos contundentes, con cosas de esta. Pero igual no era el lugar, ¿no? No era el lugar. Bueno, tras esto se terminaba con la oración de la tarde. Ya veis ahí las distintas tradiciones, donde se reflejaba la diversidad espiritual del Consejo Mundial de Iglesia. Y había otra serie de momentos que no están ahí recogidos, que era pues los intercambios, los contactos que podías ir haciendo, las comidas, el poder comer con uno con otro, charlar con uno con otro, que te contasen. Nosotros, la iglesia, la asamblea estuvo muy centrada en la cuestión europea, en la cuestión de Ucrania, pero recuerdo que uno de los jóvenes, yo creo, no sé si era era de Oriente Medio, Oriente Próximo, que decía, se levantó cuando se estaba hablando de toda la cuestión de Europa y de la guerra y la invasión, y dijo, me parece muy bien que en esta asamblea se le esté dando tanta importancia a una guerra en Europa, pero recuerdo que en la asamblea anterior mi país estaba en guerra y en la anterior mi país también estaba en guerra. Y desde que mi país ha participado en esas asambleas, siempre ha estado en guerra. Y no ha tenido tanta importancia como esta. Entonces, te lleva a replantearte cosas, ¿no? Yo, ahora que el Papa ha estado en África, donde se le ha hecho, los medios de comunicación le han hecho un caso, eso, exactamente.
en el avión de vuelta, claro. Efectivamente. Impresionante cuando ha hecho denuncias tan increíbles y con tanta valentía y con tanto, pues entonces la muerte de un africano tiene menos valor que la de un europeo, la situación de sufrimiento en África tiene menos dignidad, pues nosotros decimos desde el ojo de la fe no, pero en la práctica sí. ¿Qué queréis que os diga? En la práctica sí. Bueno, todos esos momentos de encuentros, de comidas, los stands que se ponen para que uno pueda ir viendo lo que hace una iglesia, lo que hace otra, cuáles son las preocupaciones. De verdad que es toda una fiesta de la iglesia, ¿no? Y ahora, pues, yo quería tocar los temas que había en el trasfondo de la asamblea, porque son los que tocó el secretario general en el informe que hizo. Y fijaos porque nos sorprende. Nos sorprende, por un lado, la preocupación de determinadas cuestiones y para mí, pues, la falta de empuje de los temas de teología, ¿no? La justicia climática, eso estuvo constantemente presente. Y la famosa agenda de la COP 2030 y todo esto, que me parece algo muy interesante, pero no es la agenda de la Iglesia. Yo creo. Bueno, pues ya era hora. Entonces, hay muchas cosas que ojalá lleguen a cumplirse de todo este programa y de agenda sobre el cambio climático. Ojalá, estamos totalmente de acuerdo en que cuidemos la creación y tal, pero no nos olvidemos que nuestro proyecto es mucho más amplio que el cuidado del clima y todo esto, y mucho más integrador, y mucho más completo, y mucho más sorprendente que lo que se haya decidido la Organización de Naciones Unidas. Estaba muy presente, estaba realmente. De hecho, pues Sauca en su mensaje decía, esta va a ser la asamblea más ecológica de la historia. Hemos recibido una certificación oficial medioambiental. En Karlsruhe debemos plantear la cuestión de la justicia climática. Vale. Justicia racial. A nivel mundial, el racismo en sus distintas formas, decía Sauca, sigue perpetuando la discriminación racial y estructuras que segregan. Y es verdad que esto, bueno, la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos nos lo ha recordado también. Como muchas iglesias tienen que enfrentarse a esta cuestión del racismo dentro de la propia iglesia como un elemento que divide. Y no deja de ser un escándalo aquella frase que recogía la Semana de Oración por la Unidad de Martin Luther King, que decía, las 11 de la mañana, que es la hora en la que todas las iglesias más o menos celebramos nuestras liturgias, en lugar de ser la hora de la comunión, se ha convertido en la hora de la división, ¿no? Bueno, estamos divididos a las 11 de la mañana. Después, la cuestión de la sexualidad humana, con toda esta respuesta que se dio a las iglesias ortodoxas, como os he dicho, dice, algunas personas presentan argumentos teológicos que respaldan una determinada posición, otras, amparándose también en argumentos teológicos diferentes, las rebaten y las rechazan. Dice, seamos claros, el Consejo Mundial de Iglesias no ha adoptado una posición ni una política al respecto, puesto que son las iglesias las que deben debatir la cuestión y llegar a sus propias conclusiones. Podemos estar de acuerdo en la necesidad de respetar la dignidad de todos los seres humanos, defender y afirmar los derechos humanos de todos, condenar todo acto de violencia o agresión verbal o física y afirmar que todo ser humano ha sido creado a imagen de Dios. Por ello, algunas iglesias se mantienen a distancia del CMI y algunos miembros amenazan con abandonar el Consejo, las iglesias ortodoxas. El informe de la consulta interortodoxa previa a la Asamblea reiteró la posición del CMI con respecto a estas cuestiones éticas que son motivo de división. Nosotros nos mantenemos al margen de cuestiones éticas. Y en el párrafo 79 de 80 que tiene el discurso, pues por fin apareció lo que todos deseábamos, el camino hacia la unidad y la comunión eucarística.
El camino hacia la unidad en la fe y la comunión eucarística como imperativo del movimiento ecuménico sigue siendo nuestro objetivo y visión común, pero aún estamos lejos de esa meta. Bueno, estar lejos no quiere decir que no esté presente. Y realmente, si miramos el conjunto de los documentos, pues mi punto de vista personalísimo, creo que estuvo muy poco presente. Y ese es el gran objetivo. Una de las críticas que se hizo desde Iglesia Católica, la intervención de Farrell, de Koch, pues era recuperemos esto. Porque si nos falta esto, perdemos nuestra identidad y la vocación con la que surgió el Consejo Mundial de Iglesias, ¿no? Entonces, aún debemos superar diferencias y divisiones, sigue diciendo este Sauca, y afrontar nuevos retos que cuestionan una vez más la naturaleza de la unidad cristiana de hoy. Sin embargo, incluso las voces más críticas con el CMI ahora están de acuerdo en que hoy el Consejo, en calidad de comunidad cristiana, es especialmente necesario y que a pesar de todas las diferencias, nos encontramos en torno a una afirmación común: Jesucristo es Dios y Salvador, según las Escrituras, reconociendo que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es la base que tienen las iglesias en el Consejo Mundial. En cuanto a cuestiones teológicas, no os voy a cansar más, de verdad. Abrevio. 2 documentos que son de Fe y Constitución, que estuvieron presentes en las conversaciones ecuménicas, en esos grupos de reflexión que se hacían por la tarde, que es la respuesta que las iglesias han dado al documento La Iglesia hacia una visión común, y aquel documento, Las iglesias y el discernimiento moral, facilitando el diálogo para construir la coinonía. Respecto a estas respuestas, 2 apuntes que nos dicen un poco los retos que tiene el Consejo Mundial de Iglesias. Ha habido 78 respuestas, por lo menos las que se han recogido en 2 volúmenes y en un resumen que se ha hecho con las cuestiones más candentes. De esas 78 respuestas, no ha habido ninguna respuesta ni de África, ni de Latinoamérica, donde precisamente está la mayoría de iglesias pentecostales y evangélicas. Claro. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué nos está diciendo esto? Pues que hay un gran reto. Tenemos que ayudar a estas iglesias a plantearse su eclesiología. Tenemos que ayudarles a descubrir cuál es su identidad como comunidad cristiana y como comunidad eclesial, ¿no? Y esa es una de las grandes tareas que tiene el Consejo Mundial de Iglesias. Han estado presentes, ya es algo positivo, pero aquí se nos están quedando descolgados, porque aquí se han dado una serie de pasos muy interesantes de tener una visión común de la Iglesia, de la fundamentación de la propia Iglesia, de los ministerios, del objetivo común de la unidad, etcétera. Y aquí hay mucha gente descolgada. Y lo siguiente es el planteamiento de la ética. Entonces, iglesias que han tomado la opción pues del el matrimonio homosexual, de tal, bueno, pues tantas cuestiones. La gran pregunta es, ¿qué discernimiento hemos hecho? Porque si partimos de los mismos textos, ¿cómo? A raíz de los mismos textos, unos llegamos a unas conclusiones y otros a otras. Pues algo está fallando. Tenemos que plantearnos los criterios de discernimiento. ¿Qué es lo que influye para que unos hayan tomado unas decisiones y otros otras? Para mí la cuestión es mucho más amplia, pero esto ya es opinión mía, y es que yo creo que igual que hemos hecho una reflexión pues, sobre la justificación, una reflexión ecuménica sobre la justificación, y hemos llegado a entendernos qué entendemos por justificación, qué es lo que entendemos por obras, qué es la fe, qué tal, y hemos llegado a cuestiones comunes. Lo hemos hecho también sobre la Iglesia, aunque las repercusiones no hayan sido todas las deseables ni las esperables, pero hace falta también hoy en día hacer una reflexión sobre qué es el hombre, cuál es la imagen bíblica del ser humano, una antropología ecuménica, porque en el fondo todas estas decisiones sobre la moralidad responde a una visión también del ser humano. Una reflexión, una antropología teológica compartida
en la que estemos de acuerdo. Si no, va a ser muy difícil que en la moral nos pongamos de acuerdo. Pero eso es una de las tareas que tendremos que afrontar conjuntamente. Y nada, paso ya a algunas conclusiones que os he dicho que, bueno, ahí estamos, son los que participamos de aquí de España, también miembros del Dicasterio para la Unidad de los Cristianos, los moderadores de la asamblea, y esa foto es muy bonita de todos todos los católicos que participaron. Faltan algunos, pero faltan bastantes, sí, había una delegación importante. Bueno, pues para mí, ya conclusiones personales después de haber participado en septiembre, pues no cabe duda de que el Consejo Mundial de Iglesia sigue siendo un instrumento para el encuentro y un signo de esperanza en medio de todas las divisiones de nuestro mundo. Eso es indudable. Un espacio privilegiado también para dar testimonio común de nuestra fe en la diversidad de nuestras tradiciones. Yo creo que la gente que nos veía montarnos en el metro allí en Alemania, unos de una forma, otros de otras tal, y que nos juntábamos y tal, pues realmente es un signo esperanzador, ¿no? Después no deja de ser una experiencia sinodal. Avanzamos juntos. Avanzamos lentamente, pero juntos. ¿A qué ritmo? Pues al que nos permiten los procesos y a los que nos permiten, pues, la capacidad que cada uno tiene de dejarse convertir. Porque en el fondo es esto, ¿eh? Es como uno a nivel personal, ¿no? ¿En qué medida se convierte uno? Pues en la medida en que me dejo convertir. Por parte del Señor está toda la disponibilidad, pero ¿y uno hasta qué punto es capaz de perder pie y dejarse? Pues a nuestras iglesias les pasa exactamente lo mismo. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a abandonar tantas inercias que históricamente nos llevan y no somos capaces de ir frenando ni abandonar cosas por miedos a abandonar seguridades? Bueno, pues por eso el ecumenismo tiene mucho que ver con la reforma y con la conversión personal, ¿no? Ahora, ¿qué me hubiera encontrado? Me hubiera gustado encontrarme y no encontré, pero igual porque puse las expectativas demasiado altas, pues eso, una hondura en temas teológicos, una reflexión interesante sobre la iglesia y otra reflexión que creo que es fundamental es qué unidad queremos. Porque si no tenemos clara qué entendemos por unidad visible, corremos el riesgo de estancarnos y quedarnos en la comodidad de a lo que hemos llegado. Pues ya no nos enfrentamos, somos capaces de estar 10 días juntos y nadie se mete un dedo en el ojo, ni nada de eso, pues qué bien, vivamos, gocemos de esto. Pero es que eso es en la medida de nuestras posibilidades, pero la medida de Dios es mucho más amplia y eso no nos puede llevar a quedarnos estancados. Por eso tenemos que volver a recuperar pues aquellos conceptos de la coinonía que han aparecido en todas las reflexiones de los documentos de fe y constitución, en la fe, una misma fe común, en la vida, y con esto incluye también los ministerios, los sacramentos y en el testimonio. No podemos perder esos objetivos porque si no, hacemos pactos de silencio que tan cómodos nos hacen sentirnos, pero no son los de Dios. Y por eso, pues, el Consejo Mundial de Iglesias, yo creo que tiene que volver, ya que volvió Europa a sus raíces, volver también a sus raíces y a no perder el objetivo y su finalidad, la unidad visible. Por último, pues yo creo que tenemos que estar muy alerta, no solo el Consejo Mundial de Iglesias, sino también nuestras iglesias, a que otros no nos marquen la hoja de ruta, porque nuestra hoja de ruta está muy clara, que es el Evangelio, que es el proyecto del Reino de Dios, que es un proyecto impresionante. COP, interesantísimo, en la medida en que es compatible con nuestro objetivo, pero ideologías feministas, ideologías de esto. Escuchemos a todos, pero el proyecto
el del reino. Y en muchos de los discursos que se oían y que eran muy aplaudidos, pues detrás de verdad se veía como muchas de las iglesias estaban muy ideologizadas. Y esto no hace nada bien. Nuestro discernimiento va por otro lado, va por otro lado. Pues nada más, estas son mis impresiones que yo saqué de esa experiencia tan bonita de participar en el Consejo Mundial de Iglesias. Así que si queréis preguntar algo, que aclare algo, estoy a vuestra disposición. Muy bien.